Hola, estamos en un programa de Diálogos con la Realidad. El tema es Políticas Públicas de Economía Social y Solidaria. Tenemos el gusto de que nos acompaña Valmor, de la SENAES Brasil, y nos acompaña Roberto, de la OIT, viene de Ginebra. Y bueno, gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a aprovechar su experiencia en economía social y solidaria para conectarlo también con nuestra realidad. Y bueno, quisiéramos conocer un poco el trabajo que está haciendo la OIT en economía social y solidaria en América Latina, que nos contaras, bueno, Roberto, cuáles son como la agenda que están manejando ahorita, ¿no? Bueno, muchas gracias por la invitación, por estar aquí. La pregunta me permite hablar un poco de lo que nosotros como OIT, como Organización Internacional del Trabajo, que tiene sede en Ginebra, estamos haciendo en economía social y solidaria. Y dentro de lo que estamos haciendo, uno de los temas en los cuales estamos trabajando es las políticas públicas para la economía social y solidaria. En este momento estamos aquí en Puebla con esta actividad, una academy sobre economía social y solidaria, y uno de los temas que hemos tocado el día lunes por la mañana ha sido justamente políticas públicas. Hemos tenido un panel con 4 expertos de México, de Brasil, de Nicaragua y de Italia, que nos han hablado de lo que se ha hecho en los respectivos países en el ámbito de las políticas públicas para la economía social y solidaria. ¿Por qué los hemos invitado a esta actividad que ha organizado la OIT conjuntamente con INAES y la Universidad Iberoamericana? Los hemos invitado porque la OIT está planeando sacar en el año próximo una publicación sobre políticas públicas en economía social y solidaria. En este documento que vamos a publicar el año próximo, vamos a tener artículos, estudios que cuentan lo que se ha hecho en diferentes países en el pasado, lo que se ha hecho recientemente y qué impacto han tenido estas políticas públicas en la economía social y solidaria. Los países que hemos considerado son África del Sur, Corea, Filipinas y los que mencioné antes, México, Brasil, Nicaragua y yo diría Europa más que Italia, porque el trabajo que han hecho en Eurix, este centro de investigación, es sobre Europa, no es únicamente Italia. Entonces esto, para responder a la pregunta, estamos involucrados como IT en divulgar las experiencias que a nivel internacional se están dando con respecto a la economía social y solidaria. Y eso es una parte de nuestro trabajo. Después tenemos asesorías que hacemos con los gobiernos. Por ejemplo, quiero mencionar aquí la Estrategia Nacional de Empleo de Costa Rica, que ha sido aprobada en agosto del 2014, donde la OIT ha apoyado y que tiene incluida una componente importante de economía social y solidaria. Después tenemos actividades de capacity building, de formación, de construcción de capacidades. Las academias como esta que estamos aquí en Puebla haciendo con la Iberoamericana y con INAES es un ejemplo. Tenemos curso de educación a distancia, tenemos producción de documentos, cada año tenemos uno o dos documentos que producimos, antes estaba mencionando el que vamos a hacer el año próximo. Así
también para promover y difundir nuestras actividades y crear comunidades, ¿no?, de usuarios que se interesan a temas específicos dentro de economía social y solidaria. Tenemos plataformas sobre la web de conocimiento, para compartir conocimiento e informar. Tenemos el llamado Cerebro Colectivo sobre economía social y solidaria, que está en 4 idiomas, está en español, portugués, francés e inglés. En fin, tenemos muchas actividades y dentro de ellas, obviamente, siendo la OIT una organización tripartita, cuya misión es la creación de trabajo decente, el tema de las políticas públicas y de cómo a través de la economía social y solidaria se puede contribuir a esto es muy importante. No sé si resumidamente me he tratado de contestar a la pregunta. Gracias, Roberto, por compartirnos la experiencia de la OIT, el trabajo que está haciendo en 3 frentes. Y bueno, nos gustaría conocer ahora la experiencia en Brasil, cómo ha despegado tanto el tema de economía social y solidaria, cómo están trabajando, bueno, tú que eres el director, pieza central, ¿no?, del desarrollo de la economía social y solidaria, y cómo ha sido, digamos, en el gobierno de Lula la experiencia que han tenido, y ahora a lo mejor si ha habido algunos cambios, en qué medida la crisis actual económica y política que está teniendo el gobierno de Dilma, si está afectando o no el tema de economía social y solidaria. Bueno, gracias por la invitación y perdón por los compañeros y compañeras de México. Voy a hablar en portuñol, por tanto peço una comprensión para las palabras. En Brasil, la economía solidaria, en Brasil utilizamos esta expresión, economía solidaria, no economía social, que para nosotros es un término más amplio de comprensión de la realidad. En Brasil, la economía solidaria es una comprensión sobre el proceso organizativo de los trabajadores a partir de la década de 80 del siglo pasado y que ha emergido en un contexto de profunda crisis social decorrente del modelo de acumulación de la sociedad brasileña, la crisis decorrente de la deuda externa, que ha traído al Brasil una situación de desempleo en masa, hiperinflacionaria y de pobreza muy amplia. Y la economía solidaria es una estrategia de los trabajadores de las comunidades pobres brasileñas de encontrar alternativas a este modelo no excludente de la sociedad brasileña. Y esta expresión de los trabajadores de las comunidades tuve la perspectiva de organización del trabajo de una forma no capitalista. Entonces, la comprensión de que la economía solidaria en Brasil se identifica con estas formas no capitalistas de organización de los trabajadores, de organización del trabajo, de obtención de renta para las personas. ¿Quién fueron las institucionalidades iniciales de las economías solidarias? Una, el trabajo de la Iglesia progresista, la teología de la liberación, las comunidades eclesiales de base, que ha hecho un amplio apoyo a las comunidades para su autoorganización. Otro actor importante ha sido el movimiento sindical, denominado del nuevo sindicalismo brasileño, que ha apoyado a los campesinos, los trabajadores urbanos, a enfrentar el desempleo de una forma no capitalista, colectiva y autogestionaria. Un tercer actor muy importante ha sido las universidades,
projetos de interação das universidades com as comunidades, ha desarrollado uma experiência denominada de las incubadoras tecnológicas de cooperativismo popular. Então, a economia solidária é uma expressão da sociedade civil, que progressivamente ha se constituído em movimento social em defesa de um tipo de desenvolvimento includente destas pessoas e que a maneira de inclusão é o reconhecimento do direito de las pessoas se organizar colectivamente, produzir colectivamente, compartilhar colectivamente de processos econômicos. E com isso ha sido criado em Brasil muitas experiências cooperativas, associativas, experiências comunitárias de finanças comunais. Temos em Brasil a experiência dos bancos de desenvolvimento comunitário com moedas sociais e que ha articulado em torno do movimento da economia solidária, constituído o Foro Brasileiro de Economia Solidária, e este movimento ha reivindicado em 2003, quando Lula ha obtenido êxito eleitoral, que se criasse uma política nacional de apoio a estas formas organizativas, a política de economia solidária. E em Foro Social Mundial, a economia solidária ha desenvolvido um conjunto de ações para ganhar força política, a expressão da economia solidária. E temos avançado nisto. E depois de 2003, temos então a constituição em Brasil da Secretaria Nacional de Economia Solidária, uma decisão governamental, mas apoiada em um amplo movimento social de várias organizações articuladas no Fórum Brasileiro e outras organizações da sociedade civil. Portanto, é uma política que se origina de um desejo da sociedade, de parte da sociedade. De parte da sociedade que deseja um modelo de desenvolvimento distinto do modelo de desenvolvimento dominante. Portanto, há um espaço de conflito de interesses entre os interesses da economia solidária e os outros interesses sociais dominantes. Há conflito entre a proposta da economia solidária e o processo de desenvolvimento capitalista. Por meio deste conflito, a economia solidária, com apoio do governo, se ha desenvolvido nos últimos anos em Brasil. O papel da Secretaria Nacional de Economia Solidária, o rol da Secretaria, basicamente é de apoiar as iniciativas da sociedade civil, é de fomentar este modelo de desenvolvimento e de inserção econômica dos trabalhadores, promovendo a autogestão coletiva. É que tentamos desenvolver desde 2003 até este momento. E é importante que a economia solidária se desenvolva num contexto de uma sociedade capitalista. Portanto, há contradições e há relações a se estabelecer entre a economia solidária, os trabalhadores autônomos e os mecanismos do mercado capitalista. E um desejo de que tenhamos institucionalidades de reconhecimento da economia solidária. Esta é uma questão muito importante, na medida em que os governos, os estados reconheçam que, para além da economia capitalista, há outros tipos de economia e cabe à sociedade a garantir o direito de existência de outros tipos de organização econômica que não os tipos dominantes. E, basicamente, o rol do governo é de contribuir para constituir esta institucionalidade de reconhecimento da economia solidária, de apoio e fomento a estas formas organizativas. Bueno, ahorita vamos a pasar también con Roberto, porque es realmente un tema interesante, además desde el ámbito de políticas públicas, precisamente esta tensión que existe, ¿no?, entre el modelo neoliberal dominante en el mundo y lo que propone la economía social y solidaria. Valmor, nos gustaría que nos comentaras
la importancia o cuál es la experiencia de que la economía solidaria, como ustedes la denominan, esté en el Ministerio del Trabajo, ¿no? La economía solidaria es una propuesta de un desarrollo alternativo, una otra economía. El movimiento social ha reivindicado justamente políticas de desarrollo. Pero el centro del desarrollo son las personas. Y las personas que necesitan vivir de su trabajo. Entonces, la economía solidaria propone una propuesta de desarrollo centrada en las personas y las personas que trabajan. Y el concepto de trabajo central para la economía solidaria en Brasil es el concepto de autogestión. Trabajadores colectivamente autogeridos, que autogerenciam las actividades económicas que ellos están involucrados. Esta es la concepción. Estamos en una sociedad brasileña que la economía es una economía capitalista dominante. Y tenemos muchas dificultades de insertar la economía solidaria en el modelo de la política económica, macroeconómica. Y la experiencia de la economía solidaria como una experiencia de trabajadores, de trabajadoras, ha llevado a una comprensión que el elemento que caracteriza la política de economía solidaria es la política de inclusión laboral del trabajo. Así tendremos la decisión fue de insertar la economía solidaria en el Ministerio del Trabajo para promover una política de inserción laboral por medio de los instrumentos organizativos de la economía solidaria. En términos generales, el trabajo es el trabajo subordinado de trabajadores que venden su fuerza de trabajo a los capitalistas. Mas há outra forma de trabalho, o trabalho autônomo de las pessoas individuais. É muito largo, amplo no Brasil esta forma de organização do trabalho, dos artesanos, campesinos. E há uma terceira forma de organização do trabalho, o trabalho associado, o trabalho coletivo, o trabalho em que não temos patrones nem empregados, em que as pessoas são patrones de si mesmos. Este é o trabalho que a SENAI promove, insertado no Ministério do Trabalho. E que a OIT, por meio da concepção de trabalho decente, ha promovido também estas formas de organizações alternativas de trabalho. Então, este é o sentido da economia solidária estar no Ministério do Trabalho. Mas esta relação da economia solidária com o Ministério do Trabalho, tradicionalmente, representativo do movimento sindical de los trabalhadores subordinados, é uma relação conflictiva com tensões. E ao interior dessas tensões, temos construído uma política de crescente reconhecimento do trabalho cooperativo, do trabalho associativo, como uma forma legítima de organização do trabalho. Não uma forma de precarização do trabalho, mas uma forma emancipatória do trabalho. Isso é o elemento fundamental. Então, esse é o sentido de diálogo entre a economia solidária e as políticas de trabalho. Pero é necessário compreender que a economia solidária não é uma política setorial. A economia solidária necessita políticas transversais, políticas de intenso diálogo e cooperação com outras políticas setoriais. A economia solidária está involucrada em las políticas de las mulheres, a política de la juventude, a política de desenvolvimento social, a política de desenvolvimento rural, agrário, de los campesinos, a política de promoção do turismo. Então, em todas as políticas há economia solidária.
En Brasil, la Secretaría Nacional de Economía Solidaria tuve el rol también de coordenar esta acción interministerial de apoyo a la economía solidaria. Por ejemplo, y termino, hablando de la relación de la economía solidaria con el cooperativismo social, con el Ministerio de la Salud, que trata de las políticas voltadas a la salud mental, del Ministerio de la Justicia, que trata de los presidios, de las prisiones, de los egresos del sistema prisional, de la Secretaría de Derechos Humanos, que trata de las políticas de las comunidades, las personas que viven en las calles, que en Brasil denominamos populación de rua, populación de las calles. Y hay una estrategia de inclusión, de organización socioeconómica de esas personas. Por tanto, una política de economía solidaria es una política que articula la inserción laboral de esas personas con las políticas específicas de promoción y de protección de ellas. Nos gustaría también conocer, Roberto, tú, sobre todo que estás en la OIT, ¿no? Y cómo en los distintos países, por ejemplo, nosotros tenemos el caso, la experiencia mexicana, que la tendencia es ahora a mover de una Secretaría del Trabajo que estaba a cargo de la economía social y solidaria, pasarla hacia desarrollo social. Entonces, bueno, este es un tema en realidad crucial porque es parte, bueno, del diseño de las políticas públicas por parte del Estado, pero ¿cómo ves esa parte, ¿no? Que se mueva, ¿no? Y que entonces estas políticas a lo mejor intersectoriales se van a manejar de manera distinta, ¿no? Y que podrían quizá perder fuerza, ¿no? Sí, creo que en México el Instituto Nacional de Economía Social, ¿no? Quizá te referías a ese cuando hablas de secretaría, ¿no? El INAES, se encuentra en este momento en el Ministerio de Economía, no está en trabajo, está en economía y ahora estaría, según lo que he escuchado decir, retornando, porque venía del Ministerio de Desarrollo Social, retornando ahí. Yo creo que Valmor de SENAES lo dijo muy bien, el tema de la economía que nosotros llamamos social y solidaria en OIT, porque abarca toda una amplitud. Nosotros como organismo internacional nos toca ser un poco más abarcativos. Decía el tema de la economía social y solidaria es un tema que nace de las crisis fundamentalmente, ¿no? Aunque no es que no había nada antes, ¿no? Había y mucho, pero que las crisis que comienzan en el siglo pasado, en los 90, en América Latina, y siguen en otras partes del mundo, como en Europa, por ejemplo, en 2008, uno de los temas que se vuelve relevante, muy relevante, es el tema del empleo, ¿no? Del trabajo. La gente en las crisis, al final, no tiene trabajo. Entonces, nace de una necesidad de permitir, de facilitar la inclusión o la reintegración en el mercado de trabajo. La ubicación de todo esto a nivel de política refleja un poco las dificultades, ¿no? Porque la crisis es una crisis económica, pero es una crisis también que tiene otros ámbitos, ¿no? Políticos, sociales, culturales, y uno de estos es el tema de, y Valmor lo dijo muy bien, ¿no? O sea, la dificultad de articular, él no habló de dificultad, ¿no? Él habló de lo que habría que hacer. Yo digo, la dificultad de articular entre los distintos aspectos, ¿no? que tienen que ver con el superamiento de la crisis, ¿no? Y aquí, volviendo a tu pregunta,
evidentemente que estar situado en el Ministerio de Economía le da a la economía solidaria una, ¿cómo puedo decir?, un sesgo más emprendedor, ¿no? O sea, cuando uno ve que está ubicada en economía, piensa, pero aquí son empresas que producen, que tienen que tener las cuentas, ¿no? Si tú pones todo el tema en el desarrollo social, ahí ya empiezas a pensar, estos están recibiendo, ¿no?, subsidios, ¿no?, son pobrecitos, ¿no?, que hay que ayudarlos. ¿Dónde está la verdad? No sé si la tenemos, pero el tema es que desde nuestro punto de vista la economía social y solidaria es todo eso, ¿no? O sea, son empresas que son, ¿cómo puedo decir?, performantes en el mercado, o sea, que compiten en alguna medida, y son empresas también que permiten a los que tienen más dificultad, ¿no?, que son más golpeados por las crisis, de encontrar espacios de enfrentar la falta de trabajo. En esta academia aquí en Puebla vamos a escuchar, ¿no?, creo, en estos días que nos faltan ejemplos, ¿no?, de empresas de la economía social y solidaria que son empresas que compiten en los mercados, en las cadenas de valores globales, ¿no? Tenemos también el otro aspecto. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Quiero decir que lo que decía antes Valmor, de la necesidad de articular la economía social y solidaria, que es un modelo diferente, alternativo, complementario quizá, ¿no? Articular todos los temas que tienen que ver con esto, ¿no? Él mencionó los jóvenes, por ejemplo, ¿no?, mencionó la mujer, podríamos el tema rural, ¿no? O sea, todo esto corresponde a veces a ministerios diferentes, ¿no? Entonces, ¿dónde está el secreto? No hay ningún secreto. El tema es que la dificultad es trabajar juntos. ¿Cómo puedo decir? Poner en coherencia lo que se hace. Y esto creo que va a ser también la dificultad aquí en México, ¿no?, de promover políticas que estén en economía, o estén en trabajo, o estén en desarrollo social, sean capaces de empujar, de estimular, de consolidar la realidad de la economía social y solidaria. Entonces nosotros desde la OIT tratamos de, ¿cómo puedo decir?, ofrecer también una mirada amplia sobre los diferentes procesos que se viven en diferentes países, ¿no? Antes estábamos hablando con la gente de Ecuador, de Costa Rica, y este tema es un tema que me refiero al tema de la articulación institucional entre diferentes ministerios. Es un tema que refleja la complejidad, ¿no?, nueva. Hay que innovar, o sea, no se van a poder resolver los problemas viejos con soluciones viejas. Hay que encontrar nuevas soluciones, y creo que para el tema del trabajo, la economía social y solidaria es una fuente grande de innovación, porque está tratando de resolver los problemas de las personas. O sea, aquí, como se dijo anteriormente, el tema está en la persona. La empresa de la economía social y solidaria tiene al centro de su atención el ser humano. Y eso hace la diferencia, y eso yo creo que permite también innovar en el sentido de que estás buscando solucionar problemas de las personas. Y eso es una fuente inmensa de innovación. Y creo que, no sé si he contestado la pregunta, pero son elementos, ¿no?, que no dan una solución, porque esto creo que es la necesidad de que funcione en forma diferente el tema de la gobernanza, donde hay que, de alguna manera, buscar
no trabajar por sectores, ¿no? Sino en forma conjunta. Así es. Bueno, sí, el reto quizá es mayúsculo, como comentabas al principio, el hecho de que quizás se le reste un poco de centralidad, de pasarlo solamente hacia el ministerio, en este caso nuestra secretaría, que trabaja solo con la pobreza, ¿no? Quizá nosotros, nuestro temor quizá es que, ¿no? que se le reste un poco de relevancia y a que quizá el tema central sea el trabajo y de ahí articularlo, ¿no? Bueno, vamos a hacer una pausa para pasar al siguiente bloque. Estamos de regreso. Quisiéramos, Valmor, que nos comentaras cuál es ahorita la relación, bueno, la situación que hay con la crisis actual en Sudamérica en especial y, bueno, y la economía solidaria. Nosotros en Brasil, después de 2003, pasamos por un momento muy especial de la política de la economía brasileña. Las políticas adoptadas procuraron conciliar desarrollo econômico com inclusão social. E ha promovido a inclusão de 20 milhões de pessoas no mercado laboral, a saída de milhões de pessoas da situação de pobreza. A preocupação de nós é ciclo de crescimento econômico, de inclusão laboral, pelo emprego, afetava a economia solidária. De que forma? O que temos percebido é que a economia solidária continuou desenvolvendo-se, porque a economia solidária não é somente uma economia alternativa à crise. Crescentemente, a economia solidária, a social solidária, é uma alternativa desejada pelas pessoas. As pessoas estão em busca de maior autonomia, incluso a autonomia econômica. E esse desejo de autonomia é a luta de los campesinos por manter suas terras, a luta de las mulheres de tomar conta de sua vida de maneira não subordinada a los homens. O movimento da juventude que quer tipo de sociedade diferente. Então, a economia solidária não é somente uma economia de crises, é uma economia de desejo das pessoas por maior autonomia. E se expande também em momentos de não crises. Bem, vamos falar um pouco da crise do Brasil. Sim, depois deste ciclo de expansão econômica, de inclusão social, estamos vivendo ou estamos compartilhando a crise mais ampla mundial, que ha chegado ao Brasil mais recentemente. E o governo ha adotado políticas de ajuste fiscal. E as políticas de ajuste fiscal han tido duas consequências. Uma, o aumento de desemprego. Estamos chegando quase a 10% de desempregados. E uma redução da ação do Estado, a ação econômica do Estado. Inversões estatais, a redução do pressuposto público e que ha afetado as ações públicas em parte. E o que nós estamos percebendo duas coisas, que há consenso mais geral da importância da economia solidária neste contexto de crise. Então, amplia o consenso político favorável à economia solidária. De outra maneira, as experiências da economia solidária desenvolvidas historicamente também são afetadas pela crise. Então, empresas recuperadas pelos trabalhadores sob forma cooperativa, agora tem problemas de mercado, tem problemas de manter-se. E há uma crescente percepção da importância de termos políticas para esta situação. Então, é sempre contraditório. Não?
estes momentos. Mas estamos em Brasil tendo a percepção mais ampla de que a economia solidária, a autogestão, é uma forma, sim, de a sociedade enfrentar também contexto de crises. E temos tido um apoio mais amplo a esta ideia, que é diferente no momento de expansão da sociedade capitalista, das relações capitalistas. Então é um momento mais forte politicamente também pela economia solidária. E pensamos que esta relação economia solidária e crises é permanente, mas a oportunidade da crise de apresentar a economia solidária mais do que uma alternativa à crise, mas como uma forma mais resiliente de las pessoas construir uma sociedade diferente. Esto sí. Gracias. Roberto, nos gustaría también, bueno, conocer también tu percepción ahorita en este contexto también de crisis y sobre todo quizá cómo funciona entonces la cooperación internacional, cómo pueden servir también experiencias locales y la OIT cómo trabaja en ese ámbito, ¿no? Para darlas a conocer, ¿no? Sí, la OIT ha producido recientemente un informe sobre el mundo del trabajo en el mundo, donde se menciona que si bien ha habido avances en varios aspectos relacionados en general a la disminución de la desigualdad, de la pobreza, en términos de empleo hay un gran trabajo por delante que hacer. Entonces yo creo que el tema del rol que puede jugar la economía social y solidaria frente a la crisis es importante porque la crisis tiene muchas facetas, muchos aspectos, ¿no? Uno de ellos es el tema del trabajo. Nosotros como OIT promovemos el trabajo decente, o sea, ese trabajo que implica una remuneración adecuada, la defensa de los derechos fundamentales, la protección social y el diálogo social. Tenemos unas sociedades en las cuales, por ir, digamos, relacionando el tema a estas dimensiones, ¿no?, del trabajo decente. Primero decir que el trabajo decente, hay escasez de trabajo decente, ¿no? Más bien los datos nos dicen para América Latina, por ejemplo, que el 51% del empleo que se crea a nivel no rural es trabajo informal. Y trabajo informal es exactamente lo contrario de un trabajo decente, básicamente es precariedad, es falta de protección social. Y la OIT tiene, por ejemplo, entre sus objetivos un piso básico de protección social para todos. En Europa, por ejemplo, hay una crisis también que implica una disminución de las prestaciones que el sistema de welfare ha estado proveyendo desde hace muchos años. Y eso ha empujado a que la gente se organice, ¿no? Si los estados, porque hace un tiempo, si había una necesidad, el Estado en Europa, con el welfare state, lo que hacía es subía los impuestos, ¿no? Entonces recaudaba y con eso financiaba la prestación de un servicio X. Ahora no puede subir impuestos porque ya el tema de la crisis económica te impide ir en esa dirección. Entonces lo que hace sencillamente es no presta el servicio. Lo que pasa es que si tu familia tienes, por hacer un ejemplo, un pariente, alguien que es una persona con problemas mentales, ¿no?, de dificultades físicas, mentales, y que no recibe más una prestación, es un problema serio, ¿no?, grave. ¿Qué hace? Obliga a esa gente a organizarse, a crear
por ejemplo, en Italia las cooperative sociali, ¿no? Las cooperativas sociales que han tenido un éxito impresionante desde la ley que los aprobó en el 91 hasta hoy. Se han creado 13.000 empresas sociales que dan trabajo a más de 400.000 personas, de las cuales 50.000 son personas con discapacidad. Y esto es algo que viene desde abajo, ¿no? O sea, que cuando llega la ley ya el tema está caminando en un sentido. Entonces, la economía social y solidaria es una respuesta a esto, y también frente a esto es una respuesta que tiene una mayor capacidad de, ¿cómo puedo decir?, absorber los aspectos críticos sin, digamos, pasar los costos a las personas, ¿no? En Europa los datos nos dicen que durante la crisis comenzada en 2008, el sector de la economía social en España ha perdido, no ha perdido puestos de trabajo con respecto al sector privado tradicional, y en Italia ha creado puestos de trabajo. Estos son evidentemente datos que muestran cómo hay una capacidad de absorber la crisis, porque evidentemente que ha habido disminución de ingresos, ¿no? Ha habido disminución de ventas, de servicios, de bienes, de lo que están proponiendo en el mercado, pero que esto no ha tenido una repercusión en el trabajador. Y esto evidentemente que para nosotros como IT es importante en el sentido de que para la persona tener un empleo es no solamente tener un ingreso, porque ahí está el otro tema, ¿no? Es también tener un sentido, ¿no?, de la vida cotidiana, de lo que se hace, por qué estamos aquí, qué sentido tiene nuestra vida. Y eso es un tema que es importante tenerlo en cuenta, y donde la economía social y solidaria, y esto es otro tema que me parece importante mencionar, según algunas encuestas, estudios que hay, muestran cómo mucha gente que trabaja en estas empresas está contenta trabajando en estas empresas, a pesar de que mediamente, digamos, pueda ganar menos, pero tiene una forma mejor de expresarse, de realizarse, ¿no?, que en una empresa de tipo tradicional. Entonces, ahí hay factores, ¿no?, que hay que profundizar, ¿no?, que hay que analizar más, pero creo que eso es un aspecto importante. El otro aspecto importante es que la empresa de la economía social y solidaria tiene por sus características propias potencialidad enorme de crear trabajo, lo que llamamos trabajo decente, ¿no? El otro tema que me parece importante mencionar con respecto a la crisis es el tema de que la economía social y solidaria tiene en sus formas, en sus organizaciones, en sus empresas, un profundo arraigo territorial. Y esto es un elemento importante a la hora de las dificultades que hay de mover estas empresas. O sea, estas empresas tienen un vínculo tan profundo con el territorio donde están que son difíciles a delocalizar. Entonces eso implica que también el trabajo es más difícil moverlo, ¿no? Y hay ¿cómo puedo decir? Un hecho que está relacionado con esto, con el arraigo territorial, que tiene que ver también con la atención
al ambiente, ¿no? El otro gran tema, la crisis es una crisis, digamos, económica, política y también ambiental, ¿no? Hay que también cuidar nuestro planeta, entonces la economía social y solidaria tiene también esas características de tener por sus propias características una atención especial al territorio y al impacto ambiental. En fin, es un tema muy, muy amplio que abarca muchos aspectos. Yo creo que en el tema del mercado de trabajo para nosotros es importante el aspecto relacionado con la capacidad de incluir. Hay una necesidad de incrementar la inclusión en el mercado de trabajo. Hay mucha gente sin trabajo, con un trabajo precario. Y creo que en ese ámbito la OIT está consciente de que hay que seguir promoviendo y apoyando la economía social y solidaria. Bueno, pues agradecemos mucho la presencia de Valmor, de las SENAES de Brasil, como comentábamos, y de Roberto de la OIT, para ampliarnos su mirada sobre la economía social y solidaria en el mundo y en Brasil hemos hecho especial hincapié. Gracias y los esperamos en otro programa más de Diálogos con la Realidad.